Hola chicos, el día de hoy les vamos a hablar sobre un terremoto que ocurrió hace años en el Perú. La peor catástrofe sísmica del Perú ocurrida en el siglo XX, la tragedia del Callejón de Huaylas. Sucedió un domingo 31 de mayo de 1970 a las 3:25 de la tarde. La estampa de Yungay es inigualable. Asentado en el valle conocido como el Callejón de Huaylas, a su espalda se alzan colosos de la cordillera blanca andina como Huandoy, Chopicalqui, Pisco, pero sobre todo la silueta colosal e inconfundible con sus dos picos, el Huascarán, de 6.768 metros de altitud. Ese domingo de otoño, en el hemisferio sur, alrededor de 300 personas, la mayoría niños, asistían fascinadas al espectáculo del circo ambulante Verolina, que había anclado su carpa en el estadio de fútbol en el Cerro Atma. Muchas personas acababan de ver vía satélite el partido inaugural del Mundial de Fútbol México 70 entre el equipo azteca y el soviético, en esa época URSS. A eso de las 3 de la tarde, algún vecino del pueblo estaba en el cementerio visitando a sus seres queridos a 700 metros de la plaza principal del pueblo, la Plaza de Armas. El resto de los cerca de 25,000 habitantes de Yungay estaban en sus casas después de la comida, en misa, en la misma iglesia donde horas antes se había celebrado una boda. Cuando a las 3:25 de la tarde sobrevino el terremoto de 7.9 en la escala de Richter. Esos interminables 45 segundos sembraron el terror y la muerte en las provincias del norte de Lima, causando los mayores daños en el departamento de Ancash. La mayoría vivió en sus casas o en las calles de este tranquilo pueblo andino el terremoto. El sismo no provocó grandes daños en los edificios, la mayoría de 1 o 2 plantas, pero lo peor aún estaba por llegar. El epicentro se localizó frente a las costas de las ciudades de Casma y Chimbote, en el Océano Pacífico. Alcanzó una intensidad de hasta 10 y 11 grados en la escala de Mercalli entre Chimbote y Casma. Produjo además un violento alud en las ciudades de Yungay y Ranrairca. El terremoto provocó una fractura tremenda en el Huascarán, un fragmento de unos 800 metros de ancho y 1,000 de largo de hielo, granito y lodo se desprendió por el movimiento del suelo, creando un tsunami de materia que se precipitó a más de 200 kilómetros por hora, ladera abajo, con un sonido ensordecedor para luego formar una avalancha de 30 millones de toneladas de lodo, hielo y piedras. Los expertos explican que una masa tan grande, estimada en más de 50,000 toneladas, sufre una fricción semejante a la de los barcos en el agua, lo que aumenta su velocidad. El estruendo sorprendió a los vecinos que pensaban que lo peor ya había pasado. El aluvión enterró en segundos las localidades de Yungay y Ranrairca, pero también destruyó casi completamente Caraz y Carhuaz en el Callejón de Huaylas. Huaraz, la capital del departamento, fue otra urbe azotada por la fuerza de la naturaleza. Las casas de adobe mal preparadas no resistieron el embate del sismo y el hotel de turistas de la ciudad se improvisó desde el primer día de la crisis como hospital de emergencia. Sin embargo, lo de Yungay fue lo más doloroso. Una bola gigante y oscura, por momentos incandescente por la fricción del hielo y la tierra, avanzó en caída libre a una velocidad de 400 kilómetros por hora. Solo allí hubo alrededor de 20,000 muertos. Unas 300 personas, casi todos niños, se salvaron al subir a la zona más alta del cementerio general, cuyo Cristo Redentor salió incólume. También sobrevivieron los niños y adultos que estuvieron en el circo. Las muertes se calcularon en 80,000 y hubo aproximadamente 20,000 desaparecidos. Algunas fuentes elevan las víctimas a mucho más. Los heridos hospitalizados se contabilizaron en 143,331. La ciudad de Huaraz se destruyó en un 97%. El cuadrilátero de la Plaza de Armas fue lo único importante que no se destruyó. Solo en el Colegio Santa Elena murieron 400 personas. De Yungay solo quedaron en pie 4 palmeras de la plaza principal. La rebosante plaza estaba adornada por 36 palmeras.
Durante 24 horas, una nube de polvo oscuro y espeso se mantuvo al ras del suelo y se elevó a una altura que no permitió por horas que se movilizaran los helicópteros de la Fuerza Aérea del Perú, la FAP. Por eso se empezó atendiendo a pueblos y ciudades de la costa ancashina muy afectadas también. En la zona costera, los efectos del sismo destruyeron grandes sectores de la carretera panamericana entre Huarmey y Trujillo, en el departamento de La Libertad. Tanto la ciudad y el puerto de Chimbote quedaron con averías incuantificables. Disipada en algo la nube de tierra sobre Yungay, los helicópteros pudieron entrar recién el martes 2 de junio. Recordemos que el terremoto sucedió el domingo 2 días antes, a las zonas de desastres más graves del Callejón de Huaylas. Al día siguiente, miércoles 3, unas 72 horas después del sismo, recién se pudo romper el aislamiento del departamento. A partir de ese día, la ayuda humanitaria del gobierno y de los países vecinos empezó a llegar a los desesperados sobrevivientes. En Yungay hubo un brutal y silencioso entierro. En otras zonas destruidas de la región, los sobrevivientes tuvieron que cavar fosas comunes para enterrar a sus muertos, que sumaban miles. Según cálculos de los especialistas, la ciudad entera había quedado sepultada a 20 metros de profundidad. Los reportes oficiales dan cuenta de que fueron 53 millones de metros cúbicos los que arrasaron con esa zona del Callejón de Huaylas. La noche parecía haber caído a las 5 de la tarde y muchos de los sobrevivientes hubiesen preferido haber muerto en aquel día nefasto, decía un anciano, quien nació ahí y siempre oyó lamentos de sus paisanos sobrevivientes de aquel mayo de hace casi 50 años. Pero el terremoto silenció también otras urbes ancashinas como Carhuaz y Caraz, muy cercanas a Yungay, y algo más lejos también en Recuay y Huari. Al sur del departamento destruyó gran parte de Ocros, Cajacay y Mancos, y azotó las zonas costeñas de Huarmey, Casma y Chimbote. A la altura de estas dos últimas, a 50 kilómetros en el fondo del mar, había ocurrido el fatal epicentro. El sur de Chimbote fue el lado más afectado, especialmente en los alrededores del Cerro San Pedro. Allí todo estaba destruido. La Cruz Roja peruana estimaba en 2.000 personas los posibles muertos, todos enterrados bajo los escombros. Chimbote fue el primer lugar al que llegó el presidente de la República, el general Juan Velasco Alvarado, el lunes 1 de junio. Esa mañana, con los hospitales destruidos y el colapso de la morgue local, se podían ver los cuerpos inertes de más de 300 personas regados por los jardines y parques. En todo el Perú, ya sea en el sur, en el centro y especialmente en el norte peruano, las personas e instituciones se movilizaron para auxiliar a los heridos, como lo hizo la Marina de Guerra del Perú con su crucero BAP Coronel Bolognesi, el que trajo al Callao una gran cantidad de heridos desde el puerto chimbotano. Solo allí las pérdidas materiales eran estimadas en 50 millones de soles. Chimbote era un centro vital que debía recuperarse para facilitar el transporte y la ayuda para los demás damnificados. En otras zonas de la costa también los efectos del sismo causaron miedo y dolor. En Casma, cerca de Chimbote, hubo casi una destrucción total. Solo 24 horas después del terremoto, los casmeños vieron más de 100 muertos arremolinados en sus calles y parques. También en Huarmey el terror consumía a la gente. Ni las iglesias, municipios o instituciones públicas quedaron en pie. Ni los mercados, escuelas u hoteles podían habitarse de nuevo. Al menos 6.000 personas a las 48 horas del desastre pedían ayuda para abrigarse y no terminar a la intemperie, atemorizados ante una nueva avalancha u otro evento sísmico. Tierra adentro, en Huaraz, se veía la desgracia penetrar en sus más íntimas estructuras. El alcalde, José Sotelo, declaraba a una emisora radial que el 95% de las casas en la ciudad estaban afectadas y los muertos podían sumar miles. Con las vías de comunicación terrestres hacia Lima bloqueadas o interrumpidas, la única forma de recibir ayuda inmediata era por aire. Cualquier localidad cercana al epicentro, frente a Chimbote o en el Callejón de Huaylas, exhibía catastróficos daños materiales y humanos.
Los efectos se vieron no solo en el departamento en conjunto, sino también en varias ciudades de La Libertad, en el que el río Moche quedó contaminado por la caída de varios puntos de relaves mineros, y también en Lambayeque y hasta en Cajamarca, donde se derrumbó la torre y el campanario de la catedral. Asimismo, la desgracia humana llegó a Lima provincia, como Barranca y Huacho al norte, así como Canta, Churín, Matucana y Cajatambo al este. En este último sitio, un ómnibus que venía de Lima con 40 pasajeros fue arrollado por las rocas gigantes o galgas que se desprendieron de los cerros. Y hasta en Lima metropolitana, en el Cercado, el Palacio de Justicia acusó el golpe sobre todo en el tercer y cuarto pisos de su edificio, y paradójicamente en el Jirón Ancash, donde casas antiguas se derrumbaron. Se informó que en la capital se sintió el terremoto como si fuera uno de 6 grados en la escala de Richter. Por esos días era frecuente observar sobre los cielos de las ciudades afectadas a muchos paracaidistas planeando con cautela y llevando auxilio médico o alimentos a los damnificados. La ayuda del exterior, canalizada por la Junta de Asistencia Nacional, empezó a llegar a los pocos días del suceso. Uno de los primeros auxilios en medicamentos, víveres, ropa de abrigo y otros elementos llegó de Canadá y, por supuesto, de los países vecinos del continente. Asimismo, la ayuda humanitaria aterrizó desde los países nórdicos de Suecia, Finlandia y Noruega, así como de Holanda, los países asiáticos, Estados Unidos y la URSS, estos últimos extremos internacionales que se juntaron a través de sus respectivas Cruces Rojas o directamente desde sus gobiernos. Otra cadena de ayuda clave fue la de los médicos peruanos y extranjeros. Médicos alemanes, estadounidenses, cubanos, argentinos y chilenos atendieron a los heridos más graves y luego previnieron epidemias, para lo cual en los 15 días siguientes se llegaron a vacunar a unas 80,000 personas. El Papa Pablo VI no olvidó al Perú y nos envió su mensaje de solidaridad y apoyo por los momentos trágicos que vivíamos. Un saludo fraternal y confortante para todo el pueblo peruano, dijo, glorioso por su cultura antiquísima y más glorioso aún por su fe católica. Mensajes como el del Papa quizás calaron en el sentimiento solidario de los artistas plásticos peruanos, quienes participaron con sus trabajos en una subasta organizada por la Municipalidad de Miraflores y la Embajada de Brasil. Se calcula que hubo en total 75,000 muertos y 150,000 heridos, así como 600,000 damnificados que quedaron sin techo. Esto significó más de 100,000 viviendas destruidas solo en el Callejón de Huaylas. Ese día, la tierra bramó atemorizando a más de 83,000 kilómetros cuadrados de distancia, abarcando la extensión de los departamentos de Ancash, Lima, La Libertad y Lambayeque. Las cuadrillas de médicos, bomberos, enfermeras, soldados y miembros de la Cruz Roja peruana llegaron a los lugares destruidos y se encontraron con escenas dramáticas. Una vez más, la realidad superaba en su horror a cualquier ficción. Algunos testimonios. Lincoln Alegre, de 11 años, había acudido al circo con sus hermanas. Dice él, las personas mayores empezaron a gritar terremoto, aluvión. Todos salimos al centro del gramado del estadio cuando vimos que las paredes se habían caído y comenzamos a correr hacia el cerro Atma, que estaba ahí nomás. Como éramos niños, cada uno salvó su pellejo. Nos separamos todos. Mientras trepábamos, veíamos cómo el aluvión se llevaba el estadio. Todos los que corrieron con dirección a la ciudad murieron. Carlos Martínez tenía 14 años cuando la tierra comenzó a temblar. Se encontraba en una iglesia donde ejercía de acólito, celebrando un homenaje a la Virgen María Auxiliadora junto a otras 350 personas. Al producirse el movimiento, el sacerdote pidió a los fieles quedarse y mantener la calma. Sin embargo, Carlos salió huyendo del lugar hacia la Plaza Belén, muy cerca al recinto. Al voltear, vio la iglesia desmoronada, sepultando a las 350 personas que se encontraban dentro. El polvo que se levantó, producto de la caída de paredes, le hizo desubicarse. Sin embargo, pudo llegar a su vivienda, donde la tragedia era otra. Su madre, desesperada, buscando a sus otros 2 hijos que murieron sepultados por el derrumbe. Se perdió la felicidad en un minuto, expresó Carlos. Norman Córdoba, fotógrafo, cuenta. Llegué al día siguiente con una cámara Rolleiflex de 35 milímetros.
Lo que más recuerdo son las manos, pies y zapatos que sobresalían entre los escombros. La tierra temblaba cada 5 minutos. No había qué comer, no había dónde dormir. Los niños estaban aterrorizados y las mujeres no dejaban de llorar. Yo había viajado muchas veces a Yungay anteriormente y verla sepultada me impactó bastante. Pero en esos momentos, o fotografías o te pones a llorar. Había que hacerlo primero, el periodista llama, recuerda Córdoba. El reportero gráfico relata que tuvo que trabajar junto con otros hombres de prensa y socorristas mientras la tierra en Yungay continuó temblando durante 90 días. Traumaturgo Romero Adrián tenía 6 años cuando ocurrió la tragedia. A sus cortos 6 años venció a la muerte, ya que según contó, fue arrastrado por más de 1 kilómetro por una masa de lodo y piedras. Estoy vivo de milagro. Aquel día decidí seguir a mi hermano Juan, que iba a jugar fútbol motivado por el inicio del Mundial de México 70. Cuando el partido iba a dar inicio, todo empezó a temblar. Los cerros se desmoronaban y eran cubiertos por un manto gris de barro y piedras que bajaba de lo alto del Huascarán, recordó. Según su relato, mientras la tierra se movía, todos los jóvenes, entre ellos su hermano, se arrodillaron con las manos juntas para clamar a Dios por sus vidas. Muchos de ellos murieron. Mi hermano corrió para salvarse. Me contó que el barro era como una serpiente que lo seguía y quería alcanzarlo, detalló. El alud arrastró todo a su paso, árboles, animales, casas, carros y personas. Traumaturgo también fue arrastrado por la masa de lodo y piedras. Despertó desorientado y sin fuerzas, varias horas después. Un vecino lo encontró y lo llevó a su casa, donde comprobó que su hermano y su madre también habían sobrevivido. El docente Javier León León también fue un sobreviviente de la tragedia. Tenía 22 años cuando ocurrió el terremoto y fue testigo del desastre más grande que arrasó su querido Yungay. Recuerda que se salvó por haber salido a pasear con varios amigos detrás del cementerio y que con ellos encontró a más sobrevivientes con los que vivió en campamentos improvisados. Estaba acompañado de un grupo de amigos. Vimos cómo una nube gris oscura caía sobre la ciudad, haciendo un ruido muy fuerte. Solo atinamos a subir a lo alto de una roca, cubrirnos la cabeza y esperar lo que suceda, recordó. Mi papá y mi mamá quedaron en la casa con la intención de dirigirse a mi chacra. No sé si llegaron a salir o permanecían todavía en la casa, porque después nunca más los he visto, cuenta. Javier León resaltó que aquel día más de 40 escuelas de Yungay y pueblos aledaños quedaron bajo el barro. Unos 40 niños de entre 4 y 10 años quedaron huérfanos en la tragedia. Según su relato, tras la tragedia, muchos menores fueron adoptados y viajaron a Lima o al extranjero. Mauro Dueñas vivió este hecho a la edad de 19 años y fue el único que quedó entre los familiares que vivían en su casa. Había salido a pasear con su enamorada. Lo salvó aquel amor juvenil. Vimos que se derrumbaba el hielo. Dijimos, ¡alud, alud! Y corrimos a un cerro. Volteamos y un manto blanco había tapado todo Yungay. Luego se llenó de un polvo negruzco, recuerda, reconociendo que a veces lo hace con rabia y que tras lo vivido tenía que seguir adelante porque ya no había lágrimas para llorar. Gladys González Obando, entonces de 8 años y ahora de 57, recuerda corriendo cargando a su hermano de 1 año y medio en un campo cercano a la ciudad. Llamaba a mi mamá y no estaba. Es muy triste. Pasamos por el barro y vimos restos de personas, cuenta Gladys, que perdió a 5 hermanos. José Malqui Babilón, de 18 años, sobrevivió porque solo 2 días antes de la catástrofe se había ido a Lima para ver los partidos del Mundial de México 70, pues en su ciudad natal no había televisor. 4 de sus 9 hermanos murieron y casi una semana después retornó junto a su padre, que también estaba en la capital por esos días. Encontré todo devastado. Era increíble. Me quedé como un zombi. No tenía reacción para nada. De ahí, cada uno tenía que ver qué hacía con su vida. Nos habíamos quedado sin rumbo, dijo, sobre lo que fue la casa de su hermana en lo que hoy es un cementerio. Almaquio, el guardián del Camposanto, ha sido durante años el guarda de los restos del pueblo y cuenta que en los primeros años hubo intentos de vandalismo y saqueo con la peregrina esperanza de algunos desalmados de encontrar las cajas fuertes de bancos y viviendas. Los años siguientes, todo tuvo que empezar de nuevo.
A 1 kilómetro de la antigua ciudad se erigió el nuevo Yungay, con 70.000 habitantes en la actualidad y la agricultura como principal actividad. Pero además, con el problema de tener una red de agua y desagüe en mal estado, un mercado y el único hospital colapsados. El alcalde Enrique Chávez indica que el panorama en este punto cambiará. En ese momento dijo: ya está el perfil de la obra. En septiembre debe estar iniciándose la construcción por 2 años. El anterior local del Colegio Santa Inés albergará el hospital. Así, Yungay sigue levantándose y emprendiendo como lo hicieron los padres de Hernán Gómez Romero, de 51 años. Sobrevivió con ellos a los 7 años y recién al tercer día, cuando bajó el polvo que cubrió la ciudad, notó desde un cerro que ésta ya no estaba. Han sido 45 años bastante duros, de mucho sacrificio. Empezamos de nuevo, cuenta. Muchos lo hicieron incluso solos, sin familia. Era la única opción. Los turistas y excursionistas pasean hoy entre los pocos restos de civilización que dejó la avalancha de piedras y lodo. Destaca sobre todo parte del campanario de la iglesia, que se eleva apenas 3 metros sobre el nivel del suelo. Llaman la atención los 4 troncos de palmeras. Son las únicas supervivientes de las 36 que lucían en la Plaza de Armas. Una de ellas incluso sigue con vida. Las otras 3 son testigos secos y firmes de la tragedia. El paso del tiempo hace que el terremoto se vaya asentando y de las profundidades van emergiendo restos. Algunos paisanos que ejercen de guías improvisados lo explican. Aquel amasijo de hierros son los restos del ómnibus de la empresa de transportes de Ancash. Cuesta recrearlo, pero sí, son los hierros de un autobús. Y estos hierros, como pinchos, son parte de las vigas de las viviendas, cuentan. El suelo original queda entre 3 y 5 metros por debajo, dependiendo de la zona. Toda el área de lo que un día fue un pueblo con sus calles bien trazadas, heladerías, plazas, panaderías y viviendas, está ahora trufado de enormes rocas, algunas de 2 metros de ancho por 3 de alto. Estremece imaginárselas rodando desde la distancia, desde lo alto del Huascarán hasta llegar aquí. El peligro es latente y la prevención parte de la sobrevivencia de estos y los próximos años. De acuerdo a la Unidad de Glaciología de la Autoridad Nacional del Agua, 57 lagunas representan un riesgo de desembalse en caso ocurra el desprendimiento de un glaciar en Cusco, Puno, Junín, Huánuco, Ancash y la Sierra de Lima. Un modelo de prevención que se espera repliquen autoridades locales es el sistema de alerta temprana implementado desde el 2011 para monitorear con cámaras en tiempo real el Nevado Hualcán y la Laguna 513 en Carhuaz, enviando información a una aún incipiente central en el municipio provincial. Ello ha permitido sensibilizar a la población y establecer zonas seguras. En un caso extremo de avalancha en Acopampa y Carhuaz, la población tendría 32 minutos para evacuar, advierte César González, coordinador de CARE Perú, que ejecutó el proyecto financiado por la cooperación suiza. Al menos 5.000 personas podrían verse afectadas, se estima. En la Cordillera Blanca, unas 14 lagunas tienen un grado de riesgo y necesitan ser equipadas con este sistema para poder salvar vidas, sostiene el ingeniero Alejandro Cochachín, de la ANA. Agrega que solo en Huaraz, los nevados Pulcaraju y Pucaranra, sobre la laguna Palcacocha, son un riesgo para 50.000 pobladores. Otra situación a tomar en cuenta es el retroceso de glaciares por el cambio climático, lo que forma nuevas lagunas. Por favor, suscríbanse a Ileana Historias en YouTube, a Divulgación Total en YouTube y hagan clic en la campanita para recibir las notificaciones cuando subimos nuevos videos. Pongan sus pulgares arriba, hagan like y compartan los videos. Tampoco se olviden de seguir a Divulgación Total en Facebook, en Twitter y en divulgaciontotal.com. A pensar bonito.